Don Emiliano, buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer. Pues en principio le voy a preguntar por algo que desde luego pues ha sido muy bien acogido en su comunidad y yo creo que puede servir para el resto de España. Esa guerra que usted le declara a la ocupación, a las ocupaciones ilegales en su comunidad y concretamente a las mafias de la ocupación. ¿Qué medidas concretas van ustedes a tomar para evitar que alguien se pueda apoderar de la casa de uno, vamos, y se quede ahí de forma permanente? Bueno, tenemos aprobado ya en tramitación un proyecto de iniciativa legislativa. Las competencias son básicamente del Estado, pero las autonomías, digamos que aunque no aprobemos, tenemos capacidad de proponer legislativamente al Congreso y al Gobierno de España. Y por tanto lo que vamos a hacer, tomar la iniciativa. He tenido ocasión de hablarlo además con responsables del Gobierno. Lo primero que hay que hacer para reconocer, para curar un problema, una enfermedad, es reconocerla, es saber que existe, ¿no? Y hasta ahora, bueno, yo me alegro que por lo menos empiece a ser visible que hay un problema que hay que cambiar. No discuto que la legislación actual, si se aplica mejor y se interpreta bien, podría ser más eficaz de lo que está siendo, pero lo que es evidente es que hay un problema que se está manifestando en ciudades y en pueblos de ocupación, claramente de un delito de ocupación ilegal, que además de en sí mismo el problema que significa es que está generando problemas de convivencia social. Tenemos mucha gente preocupada con problemas de convivencia y esto obviamente es un problema de cumplimiento del Estado de Derecho que hay que aplicar con normalidad. Como las competencias aquí se reparten, la vivienda, los ingresos mínimos de solidaridad, etcétera, al final lo que no quiero es que se mire para otro lado. Simplemente me interesa poner en agenda este problema, que además haya una iniciativa. ¿Nosotros qué vamos a plantear? Por ejemplo, que los ayuntamientos no estén desarmados a la hora de los empadronamientos. Yo he sido alcalde y uno tiene que empadronar sí o sí. Yo creo que no pasaría absolutamente nada por cambiar la legislación y que el empadronamiento se acredite con un mecanismo de vivienda. Punto uno. Y eso es sencillo y o sea, claramente que puedan acreditarse los ocupas. En segundo lugar, puedan, empadronarse los ocupas. Claro, ¿no? Sí. Bueno, claro, es que en España cualquiera dice estoy viviendo aquí y se apunta y lo único que hay un problema de registro civil que luego pero en el fondo se produce un problema en el sentido de que los ayuntamientos a veces no les queda más remedio, los alcaldes que se están oponiendo a empadronar, digamos, sin alguna constatación, pues tienen problemas legales y denuncias. Punto primero, aclarar esa situación. Segundo, bastante evidente, que la denuncia no tenga que ser solo del propietario, porque cuando el propietario es una persona a título individual, es usted o yo, que tiene una segunda residencia o un chalet y se lo han ocupado, bueno, eso en realidad casi siempre se termina arreglando porque hay un interés concreto de perseguirlo. El problema que se está produciendo es con la cantidad, la bolsa inmensa de viviendas que pertenecen a entidades financieras, que se cuentan por miles y que se ocupan y que en realidad es tan monstruoso el problema que nadie le mete mano, hablando pronto, mal y claro. Por tanto, hay que dar capacidad para que la denuncia no tenga que ser solo del titular de la vivienda, sino que pueda ser de los vecinos, del ayuntamiento, de la comunidad de propietarios, bueno, que pueda ser más global, de manera que se facilite. Y luego agilizar y mucho los trámites, un juicio rápido, estamos juzgando muy rápidamente otro tipo de diligencias y que la prescripción de la denuncia no valgan solo 2 días, sino que se pueda denunciar más tiempo, porque claro, que en 48 horas te des cuenta de que se te ha ocupado la casa y si tardas más de 48 horas en denunciar ya es un infierno desde el punto de vista judicial, pues no merece la pena. Yo creo que hay que modificar la interpretación fiscal. No estaría de más incluso que hubiera una fiscalía especial en concreto en España organizada para combatir este problema antes de que se haga todavía mayor y sea inabordable. Porque ahora, por ejemplo, presidente, las comunidades autónomas tienen capacidad normativa para legislar en ese sentido que usted está, en fin, apostando y señalando, más allá de que tenga una colaboración muy directa de la fiscalía, que eso es fundamental. Claro, es discutible porque estamos rozando con elementos muy claros como la propiedad privada, con legislaciones que afecten y se pueden interpretar a veces en clave de derechos fundamentales. Estamos hablando de la propiedad privada, es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que por tanto puede llevar a interpretaciones distintas según qué normativa utilicemos, ¿no? Yo creo que ahora mismo, si en España se abre paso, lo digo por tranquilizar también la conciencia, ¿no? Estamos siempre pensando en el ocupa que es que no tiene vivienda y está debajo del puente. Bueno, correcto.
pero en España hay que intentar entre todos que haya soluciones de vivienda y sobre todo ahora si vamos a establecer un sistema de renta general, se supone o vamos a suponer con el tiempo que el mínimo para pagar un alquiler va a tener todas las familias. Es una hipótesis no fácil, pero en todo caso en España hay recursos como para solucionarlo. No estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de gente que está organizada clarísimamente, con mafias que además están ocupando sobre todo los perímetros urbanos en entorno de las grandes ciudades, urbanizaciones que se han quedado sin terminar en muchos sitios. Bueno, hay un problema claro, nosotros lo vivimos por miles y hasta hace nada me estaba encontrando a autoridades del Estado que no veían el problema. Bueno, me conformo con que se vea. Yo ya le planteo al gobierno que vamos a hacer propuestas muy claritas, que pueden ser validadas o no, pero que en todo caso significan que se puede mejorar y mucho la actuación. Luego hay un problema de aplicación que corresponde fundamentalmente a una coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y una actuación muy clara de las fiscalías. Hay un comportamiento, por ejemplo, en esto claro hay diferencias. Si no me equivoco, en la fiscalía en Baleares hay una fiscal que desde el primer momento tomó muy a pecho producir con mucha agilidad los desahucios y se han estado produciendo sin ningún tipo de complicación. Bueno, sí, ojalá y pudiera ser así en todos los sitios, pero entiendo que eso a veces da lugar a interpretaciones judiciales contradictorias. Bueno, hay que aclarar la normativa, hay que fijar el problema y hay que ponerle medidas. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, ahora lo más prioritario, presidente, es el virus, el puñetero virus. Estamos ante una segunda ola. Sí, sí. ¿Qué estamos haciendo mal en general, para que España sea el país más castigado por este bicho, tanto en número de contagios como en muertos de Europa? ¿Qué estamos haciendo mal, a pesar de que estamos luchando y tomando decisiones? Bueno, lo peor que pasa en esto es cuando se mezcla el politiqueo barato. Mire, yo no puedo hablar mal de la política, creo en la política de verdad, en serio. Hay mucha gente que diferencia a la política de los profesionales, que no se equivoquen. Hay políticas sanitarias que consisten en abrir hospitales y otras que consisten en cerrarlos, y las cabezas las asumen los consejeros. Y en España, finalmente, lo que habría que intentar es tomarse en serio eso que dijimos al principio de la pandemia, que no hagamos política barata, y menos habiendo fallecidos de por medio. Y aquí todos hemos sufrido acusaciones de todo tipo. Yo creo que ni tengo tan claro que España sea el que peor datos tiene en el mundo. Vamos, personalmente he discutido siempre las estadísticas a nivel de la Organización Mundial de la Salud y particularmente en Europa. Yo no creo que haya un criterio homologado. España no es que ha sido transparente, es que somos 17 autonomías compitiendo por transparencia. Esto no pasa en otros países. Por tanto, no tengo tan claro, pero pongámonos en que sí, que efectivamente estamos más afectados. Nuestro país es un país abierto, es un país que se abraza, que se quiere. Aquí la gente está en la calle, las terrazas son una continuación del salón de estar de nuestros domicilios, y además debe seguir siendo así. Yo creo que aquí no ha habido frivolidad por nadie. Yo siempre he dicho, y he estado en muchas conferencias de presidentes, aquí todo el mundo, dirigentes del PP, del PSOE, aquí todo el mundo nos hemos intentado tomar en serio el problema, con más aciertos o con menos. Al final el virus no tiene ni de carné político ni ideología, no nos engañemos. La vacuna pues será la solución de fondo, y mientras tanto tenemos que atenuar el problema. Yo no creo que estemos propiamente en lo que llamaría una segunda ola, sinceramente. Creo que nunca se terminó de ir la ola, sinceramente, nunca se terminó de ir, pero hay una diferencia notable. Cuando esto llegó, pues realmente nos pilló a todos, y el que quiere decir otra cosa está mintiendo. Nos pilló a todo el planeta, pues no improvisando, simplemente, y no desprevenidos, simplemente ante una gran incógnita. Había una ignorancia científica, política, sociológica. Por tanto, yo distingo aquellas autoridades que se lo han tomado un poco a broma. Tenemos casos en algunos países donde han frivolizado, y en donde lo han hecho mejor o peor, pero con una intención clara. Y yo creo que en España en conjunto, yo he visto que todo el mundo se lo ha intentado tomar en serio, con más o menos acierto, y por tanto no creo que estemos en la misma situación que antes. Yo he visto sufrir a los intensivistas en los hospitales porque no sabían ni la dosis del medicamento que había que ponerle. Hoy sí.
Y los datos no son comparables. Al principio de la pandemia no había ni test, ni teníamos recursos materiales. No los había en el mercado porque simplemente no había problema. Y como no hay problema, ahora no es un problema de mascarillas. Se compraban por millones en China porque las hacían más baratas, como tantos productos. Pero sinceramente no es un problema de fabricar. He escuchado algunos discursos como si España no tuviera capacidad para hacer mascarillas. Por favor, eso no es el problema. Simple y llanamente a todo el mundo nos ha pillado en una situación pues desprevenida. Pero le tengo que decir que a diferencia de marzo, donde nos costó primero sobreponernos a la perplejidad y a la complejidad del problema, incluso identificarlo bien, porque había muchas dudas. Al principio los propios científicos decían que no se contagiaba tanto, que era como una medio gripe, la mascarilla hasta hace un mes y medio parecía que no era ni recomendable. No sé, yo creo que todos hemos ido haciendo camino al andar y aprendiendo, y por tanto hoy no, hoy el sistema está infinitamente más preparado. Hoy el 9 de cada 10 casos, hablo de mi región, pero creo que es en todas, 9 de cada 10 casos no llegan al hospital. Vamos a buscarlos y se confinan, y por tanto está evitándose un contagio infinitamente mayor. Y además los tratamientos en el hospital, los recursos con los que abordamos el problema son infinitamente mejores que lo teníamos en marzo. ¿Eso quiere decir que está arreglado el problema? Pues no, evidentemente, hasta que no haya un tratamiento vamos a tener que seguir conviviendo. Y le pongo un caso con los colegios, ¿no? Y mire que yo si le hiciera caso al presidente del Partido Popular, que además tengo, como bien saben ustedes, un buen concepto de Pablo Casado, pero que si le hiciera caso políticamente, yo no hablaría de estos temas, porque como se trata de una competencia exclusivamente del Estado, pues en realidad... Pero lo cierto es que al final, cuando llega el problema, es un problema del gobierno, es un problema de los gobiernos autonómicos, es un problema de los ayuntamientos, y no he visto a nadie desentenderse de sus competencias sanitarias. Aquí todo el mundo está dando el callo, aunque mandara el Estado y el gobierno. Por ejemplo, con los colegios, hace 3 meses se estableció una histeria y en el verano mismo estuvimos a punto, faltó una semana para que incluso en un momento determinado, si 2 autonomías se empiezan a poner nerviosas diciendo que no abren los colegios, hoy no estaríamos abriendo los colegios. ¿Hay problemas? Claro que los tenemos, pero ¿qué país seríamos si somos el único incapaz de abrir el sistema educativo, cuando en realidad el peor favor que le podemos hacer a nuestros hijos es un bache de un año sin educación en condiciones? Y al final yo creo que hay más seguridad en los colegios, ya la había entonces, pero ahora también, porque hay miles de docentes preocupados también de sus alumnos, que a lo mejor en un parque infantil. Esto lo decíamos hace unos meses, nos costó caro decirlo, hoy yo creo que todo el mundo ha entrado en esta lógica, ¿no? Está claro que tenemos que seguir conviviendo con el virus. Le hago 2 preguntas sobre 2 temas de tremenda actualidad y además muy controvertidos y polémicos. Sí. Por un lado, el asunto del rey. Mañana no va a estar en la entrega de despachos a los nuevos jueces. El gobierno parece que le ha vetado o le ha excluido o no ha querido que vaya. No sabemos las razones, pero en fin, es la primera vez que el rey no va a estar allí. Y ha generado mucho malestar en el Consejo General del Poder Judicial y también en los nuevos jueces, que esperaban la presencia del jefe del Estado. No sé, ¿qué opina usted? Pues mire, a mí me parece que el rey y la Casa Real lo están haciendo estupendamente, y por tanto la mejor forma que tengo de ayudar es no contribuir a mezclar a la Casa Real ni al rey ni su figura institucional, incluso en malentendidos. No es que se haga todo bien, pero vamos, yo ya llevo muchos años gobernando, he visto malentendidos en la agenda de todos los gobiernos, desde Rajoy ahora, con Zapatero, con Aznar, que no se crea que es muy difícil porque hay muchos criterios de oportunidad, ¿no? Y por tanto yo creo que al final es casi imposible que se explique algo que conviene a lo mejor no tener que explicar. Y lo que haría es, pero se lo digo al PP, se lo digo al PSOE, se lo digo a todo el mundo, yo creo que hay que dejar la figura del rey fuera. Es importante que estuviera en un acto formal en Barcelona, sí, correcto. Pero fíjese, yo le voy a decir, yo de lo que me gustaría estar pendiente el viernes no era tanto de un acto protocolario que hubiera pasado desapercibido, como de que se inhabilite de una vez por todas a Torra, que sinceramente es lo que puede pasar mañana, pasado, o el lunes o el martes. Esta es la realidad. Esto realmente es lo importante. No sé si tiene algo que ver el tema de fondo o no, pero créame que la mayoría de los gobiernos que yo conozco, y en Moncloa eso siempre ha preocupado, unos y otros,
Es que cuando hay problemas de este tipo, normalmente se hace pensando en proteger la figura de la Casa Real, aunque pueda parecer otra cosa, lo digo como lo siento. No sé, yo no sé, le preguntaba también por si usted conocía las razones por las que el rey no va a Barcelona, o sea, no quiere el gobierno que vaya. Por si acaso usted podía darnos algún detalle más, porque hasta ahora el gobierno no ha explicado esas razones. Bueno, ha dicho que hay todo un paquete de razones que han aconsejado de seguridad, tomar esa decisión, pero no sabemos qué decisión, o sea, perdón, qué razones hay detrás de esa decisión, sinceramente. Ya tal y como se ha complicado el debate, ya casi cualquier explicación ya va a ser o insatisfactoria o peor, ¿no? Hay problemas que a veces solo se pueden empeorar porque se complican innecesariamente, y más si se mete la lucha partidista. Habría que tener un entendimiento entre todos, sobre todo si algo falla, porque si todo va bien no pasa nada, pero si algo falla yo creo que hay que preservar la figura del rey, no mezclar en el debate político, y entre instituciones, incluso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, gobierne quien gobierne, bueno, las cosas, digamos, las cosas internas institucionales hay que plantearlas sin barniz político, Yo puedo entender el malestar del Consejo General del Poder Judicial, sobre todo si de por medio no ha habido una explicación. A lo mejor es que no puede haberla, pero le insisto, y no es que quiera hacer una relación causa-efecto, pero que lo importante del viernes y del lunes y del martes es la inhabilitación de Torra. No sé si alguien estuviera pensando en que es mala que la coincidencia o no, pero lo cierto y verdad es que eso es donde teníamos que estar poniendo la mirada. Mañana lo sabremos, en definitiva, sobre ese particular, si se produce la decisión del Supremo. Y le pregunto... Claro, pero fíjese que si mañana se produce la inhabilitación, que por otro lado, desde el punto de vista jurídico, desde mi punto de vista, yo soy abogado, es impepinable porque Torra reconoció el delito, ¿no? Es decir, ahora en el segundo pleito se ha callado, ya ahora no ha dicho nada, pero en el anterior es que dijo claramente que sí, que había incumplido la orden y por tanto es casi impepinable la inhabilitación, ¿no? Me parece evidente. Claro, esto que casi todo el mundo ya lo da por hecho, fíjese, si mañana se produce dirán, bueno, es que se evitó que fuera el rey por esto, porque se sabía la sentencia. Pues no. Si se produce el acto formal y al mismo tiempo se producen altercados precisamente por la sentencia, dirán, ¿y a quién se le ha ocurrido hacerlo de esta manera? Bueno, mire, de verdad, en España nos gusta hacer la política pues como en una discoteca muchas veces, con un alto nivel de decibelios, y yo creo que a la figura de la Casa Real hay que protegerla, incluso a veces guardando silencio o callándose. Bueno, le pregunto también, aunque después querrán hacerlo Cristina, Susana y Manuel Marín. Presidente, sí. El asunto del indulto. Fíjese, no tanto por el indulto, sino por la anunciada reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición, que eso beneficiaría a los hoy presos del Procés, en la medida en que esa reforma les ayudaría porque tendrá carácter retroactivo, rebajaría considerablemente la condena. ¿Cree usted que es necesaria hacer esa reforma? ¿Está usted de acuerdo con el Gobierno? Bueno, el que actualicemos el concepto de sedición a la modernidad, evidentemente estos conceptos están en los códigos penales pensando en otras cosas. Nadie estaba pensando en la posibilidad de una sublevación constitucional de una autoridad autonómica. Pero bueno, creo que la sentencia fue correcta. Lo que pasó en Cataluña fue grave. Yo no estoy en la tesis de que era un problema político. El político es que quieren la independencia y me parece legítimo. Y políticos son los mítines y los pronunciamientos, pero no tiene nada de político el incumplimiento flagrante y a conciencia de la ley. Por tanto, lo que pasó en Cataluña fue grave, fue deliberado, tiene que tener consecuencia penal. Yo creo que todos los que saben desde el punto de vista jurídico entienden que los delitos de rebelión y de sedición, mejor que a estar dudando sobre la interpretación que ha llevado pues incluso a disquisiciones entre la Fiscalía del Supremo y el propio Tribunal Supremo, lo mejor es dejarlo claro. Luego ya podemos discutir si a la sedición le corresponden 4, 6 u 8 años, y depende también las consecuencias. Desde luego lo que para mí tiene claridad, y no podemos pasar por eso, ni creo que el Gobierno se lo pueda plantear en serio, ni este ni ninguno, es hacer una legislación a la demanda, para entendernos, ¿no? A propósito. ¿Que hay que aclarar el delito de sedición? ¿Que hay que interpretarlo para que quede muy claro que el que quiera repetir esto va a tener X años? Pues yo prefiero que quede claro, para que no haya dudas y no haya interpretaciones. El que haga una sublevación constitucional, el que subvierta el orden,
claramente tiene que tener condena penal, es un delito grave, y además no contra una casa, como hablábamos al principio de la entrevista, contra la casa de todos y contra la convivencia pacífica, que ha traído mucho quebranto económico, social, político y de todo tipo. Por tanto, siendo grave, tiene que tener una consecuencia grave. Por tanto, no conozco los entresijos de la legislación que se prepare, ¿no? Supongo que ahora hay también mucha concesión a la retórica. Al final el gobierno está en minoría. Yo preferiría que sobre estas cuestiones hubiera un gran pacto de Estado con el Partido Popular, con Ciudadanos, con los partidos que defienden claramente la Constitución, y así el gobierno, ni este ni ninguno, tuviera que estar expuesto a las velleidades independentistas. Pero la realidad se ha dicho que al final, más allá del ruido, más allá de la retórica, veo imposible, vamos, desde luego muy inconveniente que se esté pensando no en reducir, sino simplemente en no considerar que lo que pasó en Cataluña no tiene que tener alcance penal. Yo creo que hay que dejarlo clarito. Es decir, básicamente, casi diría que decir, todo esto que pasó tiene que tener estos años. A lo mejor usted piensa que tiene que tener 7 años de cárcel, a lo mejor otros juristas pueden pensar que pueden ser 4, pero bueno, lo que está muy claro es que de todo este análisis, lo que tienen que entender el independentismo subversivo, ¿no? Lo que tienen que entender, ya no entro si es un golpe de Estado o no, lo que es evidente es que es un golpe a la Constitución evidente y tiene que tener consecuencias penales. Lo que tienen que entender es que no pueden reincidir y que si pasará lo que ha pasado hasta ahora, y ya sin debate, simplemente a tal subversión, tal delito. Eso a mí me gustaría que quedara claro, para que así sepan a qué se atienen, ¿no? Tengan en cuenta, yo lo he dicho siempre y lo repito, una parte importante de por qué el independentismo catalán ha estado en prisión preventiva, porque antes de la condena lo que había es un debate enorme de por qué están en la cárcel sin todavía sentencia, ¿no? No habiendo robado, yo he mantenido, primero, que tenían que estar, segundo, lo mismo que con los indultos. Oiga, una persona que dice que si sale a la calle volverá a hacer lo mismo, es evidente que hay que contemplarlo desde esa perspectiva. Por tanto, yo decía con mucha claridad que el mayor responsable de que Junqueras y otros hayan estado en prisión preventiva ha sido Puigdemont, porque evidentemente cualquier juez normal, ante el ejemplo de lo que han hecho otros, bueno, Puigdemont y alguno de la CUP, etcétera, que se fugaron a la primera de cambio, es evidente que el resto podría hacerlo. Y si encima, en declaraciones públicas, incluso algunas dentro de la cárcel, han terminado diciendo que volverán a intentarlo, oiga, yo creo que verde y con asas, ¿no? Es una cosa evidente, ¿no? Y esto va más allá del gobierno, ¿no? Esto es una cosa tan impepinable que los jueces no lo van a permitir nunca. Señor García Paje, 20 segundos, vamos a hacerle esperar y volvemos. Sí. Y alguna pregunta más ya con el tiempo apurándonos y con la brevedad que nos va a exigir, seguro. Pues vamos con esas preguntas pendientes al presidente de Castilla-La Mancha, Susana Oye. Muy bien. Señor García Paje, buenas noches. A mí me gustaría empezar preguntándole por una noticia del día de hoy. Castilla-León ha pedido hoy al Gobierno que se restrinjan aún más esas medidas de movilidad en la Comunidad de Madrid. Y a mí me gustaría saber si usted está preocupado, si cree que las medidas deberían de ser más duras, si cree que se debería controlar las salidas de Madrid al resto de comunidades autónomas. Bueno, Madrid es una situación muy compleja. Porque realmente estamos hablando de una macrociudad que además tiene una irradiación enorme. Madrid no es el problema. Madrid tiene el problema. Miren, yo me asombra, ya uno lleva mucho tiempo. Hace poco yo insistí, a lo mejor con mucha claridad, que me gusta siempre hablar claro, diciendo que en Madrid, en marzo, cayó la Mundial. Y bueno, se han rasgado las vestiduras, pero yo recuerdo perfectamente que en marzo, en esta misma cadena, bueno, en todas, porque yo digo en la 13 lo mismo que en la Sexta cuando me entrevistan, yo recuerdo que en marzo todo el mundo, desde luego el PP y la Comunidad de Madrid, decía, no, aquí en Madrid hay un lío enorme, aquí se ha montado la Mundial por el 8 de marzo, otros decían que si el Congreso de Vox, otros que si la manifestación de los agricultores. Eso en realidad no es relevante. Lo que sí es verdad es que en Madrid hubo un punto de entrada del virus enorme, que no por culpa de nadie, sino simple y llanamente porque Madrid es un gran intercambiador nacional, por ahí pasa medio país,
pues evidentemente afectó a muchas comunidades, sobre todo por esa onda expansiva pues a Castilla y León. Yo lo he hablado muchas veces con Alfonso, con el presidente, somos buenos amigos, y en el norte, y en la provincia de Toledo y en Guadalajara. Nosotros no hay color entre los datos que tenemos en el norte de la provincia de Toledo, todo el perímetro en torno a la Comunidad de Madrid, y el resto de la región. Esto fue así. Yo recuerdo hace unos meses que mucha gente a mí me llovían golpes por todos los lados diciendo ¿cómo en Castilla-La Mancha puede haber tantos casos? Y yo, por más que decía que realmente la región tiene solo 2 millones de habitantes, pero evidentemente tiene una afectación de la onda expansiva del virus que viene de Madrid enorme. ¿Es culpa del gobierno de la comunidad? Que no. ¿Es culpa de Madrid? Que no, que es al revés. Madrid tiene un problema. No es que pusieran una bomba, es que allí cayó. Como podía haber caído en su día pues en Tenerife, y entonces en la isla lo iban a pasar muy mal. Esto es así, y no hay que darle vueltas ni tiene color político. Y lo que hay que hacer es entre todos intentar ayudar y arreglarlo. No es fácil tomar medidas en Madrid. No es fácil, porque como digo, hay mucha permeabilidad. Solo de mi tierra van y vienen al día entre 200 y 300.000 personas. Hoy mismo yo he estado en Madrid y mañana, es decir, que es muy complejo, y por tanto me pongo en la piel también de la autoridad de la Comunidad de Madrid, y entiendo que es difícil, pero lo cierto y verdad es que en Madrid entre todos tenemos que seguramente llegar a la conclusión de que hay que tomar decisiones quizás más de toda la comunidad, más conectadas con el perímetro, más coordinadas con nosotros. Estamos en buena línea, hemos trabajado siempre, pero probablemente, ojalá me equivoque, pero se queden cortas. Venga, la última pregunta, Cristina. Sí, buenas noches, que nos exige el tiempo. Don Emiliano. Gabriel Rufián dijo públicamente... Buenas noches. Buenas noches, encantada de saludarle. Sí. Gabriel Rufián dijo públicamente que ellos en Esquerra Republicana se negaban a pactar presupuestos con el gobierno si éste lo hacía con Ciudadanos. Por cuestiones de mecánica, de numérica, el gobierno podía perfectamente haber pactado los presupuestos con Ciudadanos. Inés Arrimadas lo ha dicho también manifiestamente, y sin embargo Pedro Sánchez ha preferido la compañía de la Esquerra, con las consecuencias que cada uno juzgue. Yo particularmente creo que esta cuestión de los indultos o los acercamientos de presos de ETA tiene que ver con la negociación de los presupuestos. ¿A usted qué le parece que el gobierno haya optado por la Esquerra en lugar de por Ciudadanos? Bueno, entiendo la pregunta, y además probablemente esté en la dirección correcta, ¿no? Me faltan también claves. No tengo del todo claro que el gobierno haya optado. El gobierno quiere tener presupuestos. Yo creo que la vicepresidenta del gobierno lo dijo muy claro. Digo, hay que tener presupuestos casi como sea. No es así exactamente en términos literales, pero para entendernos, ahora mismo, sobre todo para poder gestionar los fondos que van a llegar de Europa, tiene que haber un escenario despejado. Si al final no crea que hay tanto trigo que repartir, no hay dinero, hay problemas. Hoy mismo todo lo que se está decidiendo es muy incómodo y estamos en un agujero económico considerable. Yo creo que la verdad es que es bastante triste que no se haya podido fraguar un gran acuerdo, ya no con Ciudadanos, sino de estabilidad presupuestaria entre los grandes partidos, porque este es un problema que si alguien está pensando que con eso va a caer el gobierno, aquí lo que va a caer es el país, y no vale eso de que venga mal que ya lo arreglaremos, porque eso no funciona así. Yo personalmente creo que primero, si se habla de presupuestos, se habla de presupuestos. El presupuesto no puede incluir soberanía ni otros conceptos simbólicos. Esto es evidente, ¿no? Otra cosa es que lo pidan, pero no puede entrar en ese debate, ¿no? Segundo, yo creo que los presupuestos, si son del Estado, digamos que es bastante más cómodo, yo lo veo así de claro, y bastante más lógico pactarlos con quien cree en el Estado, porque pactarlos con quien quiere acabar con el Estado, no digo que no sea posible, y de hecho casi todos los gobiernos han terminado pactando con los nacionalistas de una manera o de otra, ¿no? Porque la necesidad aprieta. Pero lo cierto y verdad es que lo deseable sería pactarlo con quien entiende el Estado, quiere el bienestar del Estado, no quien quiere atacarlo, y menos aún con quien quiere romperlo, ¿no? Lo veo evidente. Ahora, primero hay que conocer el presupuesto, porque estamos hablando de un documento que a mí como presidente también me gustaría conocer. Yo tengo que hacer los míos en la comunidad autónoma, nosotros tenemos mayoría absoluta, los vamos a aprobar, pero no es lo mismo aprobarlo con unas cuentas más o menos definidas, con unas previsiones evidentes, que hacerlo un poco a ciegas, ¿no? Bueno,
El gobierno está apurado porque tiene que sacar el presupuesto. La verdad que, sinceramente, si en España no se pone de acuerdo el Partido Popular con el PSOE, con la que está cayendo, pues la verdad sea dicha que casi uno pierde la esperanza de que nos podremos poner de acuerdo, ¿no? Sinceramente. Y no lo digo solo por el PP, probablemente en esto pues se necesita una cultura distinta y hacerlo con mucha franqueza. Bueno, yo valoro y mucho el planteamiento que hace Ciudadanos. Creo sinceramente que está haciendo una apuesta y que eso tiene que rendir cuentas. Ojalá y hubiera habido acuerdos entre el PSOE y Ciudadanos entre elecciones y seguramente nos habríamos evitado otras muchas torturas. Pero bueno, no vale la pena a estas alturas ya ir a la moviola. Me gustaría que el presupuesto sea del Estado, que sea además exactamente un documento económico y que no incorpore bajo ningún concepto ningún tipo de planteamiento constitucional. Primero porque además no va a ser verdad, así que que la soberanía, la unidad, la Constitución no depende ni del gobierno, ni aunque tuviera mayoría absoluta. Este es un tema que, llegado el momento, depende de todos y aquí estamos todos para ir en una dirección muy clarita de proteger nuestro sistema constitucional. Don Emiliano García Paje, presidente del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Muchísimas gracias.